Estos de aquí son unos AirPods que no tienen gomitas y por contra sí tienen cancelación de ruido. Y tu pregunta puede ser, ¿es esto posible? Y la respuesta es sí, son los nuevos AirPods 4. Y bien, a nivel de diseño, efectivamente estos AirPods heredan directamente el diseño de los AirPods de tercera generación, que a su vez ya heredaron el diseño del modelo Pro, los AirPods Pro, pero sin tener gomitas. Pero con lo que sí que cuentan son con sensores de posición. Un sensor que lo que permite a nivel de diseño es que cuando tú te quitas el auricular o te lo pones, en automático se pausa o se reproduce la música. Y esto, sinceramente, es algo muy práctico para el día a día. Y sí, estos auriculares también cuentan con micrófono, obviamente, con unos micrófonos que están capacitados para reducir al máximo el ruido exterior, por ejemplo, para realizar una videollamada o una llamada de teléfono, y que efectivamente sí se nota que hay una mejoría versus las primeras generaciones de los AirPods, pero obviamente sigue siendo un micrófono que está más atrás que la propia boca y por tanto cuando estás teniendo una conversación telefónica, aunque insisto, ha mejorado mucho este aspecto, pues sigue siendo un poco enlatado o un poco extraño ese sonido y por tanto ahí seguimos teniendo capacidad de mejora. Y por cierto, algo también bastante reseñable es el estuche, que a nivel de diseño puede parecer igual, pero realmente no lo es. Se trata de un estuche para los AirPods que es más pequeñito y que además no tiene el botón de sincronizado en la parte trasera. Eso sí, lo que sí que tienen en este estuche son dos cosas realmente interesantes. Una, a nivel de carga, es que no solamente se carga por USB-C, como tiene que ser, sino que también se puede cargar mediante el cargador del Apple Watch, y luego un dato importante es que incorpora un altavoz. Y tú puedes pensar, ¿para qué quiero tener un altavoz en el estuche de carga de los AirPods? Pues es súper útil porque estos AirPods son compatibles con la función de buscar de iCloud. Y esto es súper importante porque cuando pierdes el estuche, que realmente perderlo como tal a lo mejor no, pero sí que es fácil que lo extravíes por una parte de la casa en la que no sabes dónde lo has dejado la última vez, o que te lo llevas al gimnasio y no sabes exactamente dónde lo has dejado, pues es súper cómodo poder utilizar la función de buscar y no solo poder localizar el estuche, sino también ejercer la función de emitir un sonido en el estuche para poder escuchar exactamente dónde está esa caja de los AirPods. Como digo, me parece que es francamente a nivel de diseño un punto importante a tener en cuenta. Y algo que me habéis preguntado mucho casi en cualquier vídeo que he hecho de auriculares es si son resistentes al sudor. Pues efectivamente estos AirPods de cuarta generación son resistentes tanto al polvo como a las salpicaduras como al propio sudor sin ningún problema. Es decir, sí, son AirPods que puedes utilizar para hacer deporte, como digo, sin ningún tipo de problema. Y sí, estos AirPods son compatibles obviamente con varias funciones a nivel de diseño interesantes. Por un lado, tienen en la patilla la función para utilizarlos mediante gestos, es decir, tienen una especie de muesquita que puedes utilizar de forma áptica para, pues, una pulsación, pausar o darle al play a la reproducción, 2 pulsaciones, pasar de canción, 3 pulsaciones, canción anterior, una pulsación larga, por ejemplo, en el oído derecho, activar o desactivar la cancelación de ruido, una pulsación larga, por ejemplo, en el oído izquierdo, directamente activar el asistente de voz. En definitiva, que tiene esta capacidad de diseño bastante interesante, que es muy útil y que yo utilizo muchísimo en estos AirPods 4 durante toda la semana que lo he estado usando. Algo tan útil como que también son compatibles con los gestos. ¿Esto qué significa? Tanto si te llaman por teléfono y quieres colgar o descolgar la llamada, vas a poder hacer el gesto del sí o el gesto del no y automáticamente colgarás o descolgarás esa llamada. Y algo muy interesante que yo uso mucho cuando estoy en el gimnasio es que yo tengo siempre activas la función de reproducir los mensajes que me llegan de las diferentes notificaciones. Bueno, concretamente tengo algunas apagadas y algunas encendidas, pero por ejemplo, si me llega un mensaje de la banda, automáticamente me lo va a leer en los AirPods. Pues imagínate que estás entrando y dices, oye, quiero cancelar estas notificaciones. Pues cuando te llega una, haces el gesto del sí o haces en este caso, como te diría, el gesto del no, y automáticamente te pausa momentáneamente durante un tiempo la lectura de esas notificaciones. Algo muy interesante. Y hoy un detalle muy gracioso es que cuando haces esto, para los que no lo habéis probado, haces el gesto, automáticamente sientes como que 2 pelotitas rebotan, a la que miras para allá y a la que miras para allá, o a la que miras para arriba y para abajo. Y es un sonido bastante divertido que cumple su función, y es saber si estás haciendo bien el gesto de sí o el gesto del no. Y ya por último, en diseño, pero no por ello menos importante, sabéis, como os he dicho durante ya lo que llevamos de vídeo, que son AirPods que no llevan almohadilla.
Y esto es algo relevante, pero también algo muy personal. Es decir, los AirPods sin almohadilla o con almohadilla es algo tan personal como que se ajuste mejor o peor a la anatomía de cada una de las orejas. Yo, por ejemplo, siempre me ha ajustado mucho mejor la almohadilla de los AirPods Pro y siempre me ha gustado más esa sensación que los AirPods que no tienen almohadilla. Es más, la generación 3 de los AirPods yo siempre decía que se me caía. Pues bien, estos AirPods de cuarta generación los he estado utilizando durante toda una semana y en ningún momento se me han caído. De hecho, lo he puesto un poco a prueba para el vídeo y, como podéis estar viendo, he ejercido bastante fuerza en la cabeza para intentar expulsar de forma un poco brusca el AirPod y directamente os puedo decir que no se me ha caído. Por tanto, oye, muy bien en este sentido, porque como digo, hay gente que no le gusta la almohadilla, pues ahora no tiene por qué renunciar a tener no solo un gran AirPod, un gran dispositivo, sino que ese dispositivo tenga cancelación de ruido. Porque efectivamente estos AirPods de cuarta generación tienen cancelación de ruido activa. ¿Eso qué significa? Pues que, así a resumidas formas, los AirPods tienen capacidad a través de sus micrófonos de captar qué sonido te envuelve fuera de la oreja, es decir, qué está pasando a tu alrededor, y emitir un sonido en una frecuencia, bueno, pues de la misma frecuencia para que sea como opuesta y se choquen dentro de tu oreja, lo que genera esa sensación de, no sé si está bien dicho, pero genera como una sensación de vacío y por tanto no escuchas ese ruido de alrededor. Eso es cancelación activa. Bien, esta cancelación tiene también la posibilidad de manejar en diferentes modos, porque podemos ponerla, obviamente, encendida la cancelación, la podemos apagar, la podemos poner en modo adaptativo, es decir, que los propios AirPods van regulando cuánta cancelación y en qué momento sí y en qué momento no, y luego podemos utilizar también el sonido ambiente. Pero algo que me gusta muchísimo es que son compatibles con la función de detectar conversación. ¿Eso qué significa? Pues significa que si yo tengo puesto los AirPods 4 con cancelación de ruido activa y yo inicio una conversación, automáticamente al detectar que estoy hablando va a apagar esa cancelación de ruido, va a ponerlo en modo ambiente de forma temporal y voy a poder tener esa conversación sin ningún tipo de problema. Me parece que es una función bastante útil, por ejemplo, para personas que trabajan en una oficina con más personas. Oye, se acerca alguien y vas a hablar con esa persona, automáticamente empiezas a hablar y no te tienes que preocupar de activar o desactivar el modo ambiente. Algo bastante interesante. Eso sí, por aclarar un poco, es cierto que la cancelación de ruido, si me vais a preguntar, oye David, ¿es mejor la cancelación de ruido de los AirPods 4 o la de los AirPods Pro 2? Pues obviamente la de los Pro. Pero esto es algo muy sencillo, es decir, al final, aunque la cancelación de ruido fuese idéntica a nivel técnico, que yo lo desconozco, el hecho de tener una gomita en los modelos Pro hace que directamente te tapone el oído, es decir, tenemos cancelación pasiva del ruido. Al final, si te pones unos tapones, pues algo te aíslas, ¿no? Pues esto funciona exactamente igual con los modelos Pro. No obstante, a mí me ha dejado francamente impresionado lo bien que cancelan estos auriculares para no tener precisamente gomita, porque yo pensaba que iba a ser un desastre y todo lo contrario. Francamente, muy buena experiencia en términos de cancelación de ruido. También muy relacionado con todo esto tiene que ver el chip H2 que llevan estos AirPods 4. Un chip que, entre otras cosas, lo hace compatible con la función de buscar, le da una mayor eficiencia a la batería y también obviamente genera que tengamos un sonido muy top. Y esto es verdad que yo tengo que reconocértelo. Yo he probado multitud de auriculares de estos de los, bueno, pues como los AirPods, de los que te pones dentro de la orejita. Y te debo decir que nunca antes he tenido mejores productos en este sentido que los AirPods. La relación calidad-precio que tienen para mí es bestial, además de cómo se sincronizan y cómo se adaptan a todo el sistema operativo y sobre todo a tu ecosistema Apple. Me parece que es increíble. Y francamente funciona muy bien en términos de sonido, de calidad de la música. Se escuchan muy bien los diferentes niveles, tanto los agudos, los bajos, los medios. Yo siempre he dicho que no soy experto en sonido, pero como usuario yo me pongo los AirPods 4 y digo, oye, esto suena espectacularmente bien. Y sí, la batería, que también es algo muy importante, está muy conseguida, porque los AirPods de cuarta generación te proporcionan lo que es el propio auricular hasta 4 horas de reproducción de sonido con cancelación de ruido activa. Oye, ¿qué tú dices? ¿Desactivo la cancelación del ruido? Pues en vez de 4 horas de autonomía tendrás 5 horas de autonomía. Pero como sabéis, el estuche de los AirPods también genera carga, es decir, es una pequeña batería para los AirPods. Por tanto, si tú pones el auricular dentro
del estuche se va a cargar. Bien, pues ahí estiraríamos la autonomía total que podríamos tener con una única carga de ese estuche de o bien 20 horas de autonomía si usamos la cancelación de ruido, o bien 30 horas de autonomía si no usamos la cancelación de ruido. Y ostras, algo muy interesante es que le puede pasar a muchas personas que, por ejemplo, trabajan en una oficina, que estás trabajando durante toda la mañana con los AirPods 4, no te los quitas y automáticamente se te quedan sin batería. Pues bien, si te tienes que ir al gimnasio, si tienes que subir al tren, si tienes que hacer cualquier cosa, basta con que pongas los AirPods dentro del estuche de carga y en tan solo 5 minutos de tiempo, esto está muy logrado, se van a cargar para poder tener una hora de reproducción de música. Y eso me parece que es una pasada, porque a mí personalmente me ha pasado mucho esta función. Es verdad que a mí me pasa con los AirPods Pro, pero me pasa mucho, a lo mejor los utilizas durante toda una mañana continuada sin quitártelos, y cuando terminas de comer, te quieres lavar los dientes, ir al gimnasio y dices, ostras, es que no tengo batería. Pues bien, en lo que te lavas los dientes o haces cualquier otra cosa durante 5 minutos, automáticamente cargas lo suficiente como para poder hacer un entrenamiento sin ningún tipo de problema con tus AirPods. Y así pues, esto es realmente lo que tienes que conocer acerca de los AirPods de cuarta generación. Para mí, unos AirPods verdaderamente espectaculares. Y obviamente el precio es algo relevante que te va a marcar la diferencia. Pues bien, quiero que sepas que al final los AirPods sin cancelación de ruido, porque efectivamente existe este mismo modelo pero sin cancelación de ruido, los puedes comprar en 149 euros. No obstante, si nos vamos al que sí que tiene cancelación de ruido, estaríamos hablando de 199 euros. Y aquí yo, sinceramente, salvo que seas una persona que la propia cancelación de ruido te maree, te dé dolor de cabeza o te moleste, que también las hay estas personas, pues obviamente no te interesa la cancelación. Pero si eres una persona que hasta entonces no has tenido cancelación de ruido porque no querías tener gomitas en los oídos, sin duda yo te recomendaría que te olvides de la versión que no tiene cancelación de ruido y que automáticamente vayas a la cancelación de ruido con ese modelo de 199 euros, porque me parece que es muy completos estos AirPods y que sinceramente vas a agradecer tener cancelación de ruido versus no tenerla. Es muy útil en circunstancias como una oficina, como un gimnasio, como salir a la calle a correr, este tipo de circunstancias donde, para mí, mi opinión, la cancelación de ruido es básica. Tan básica o más como, por ejemplo, ir a ver este vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar, o ir a ver este otro vídeo que es hasta la fecha uno de mis mejores vídeos. Y ahora sí, tú y yo nos veremos en uno de esos próximos vídeos. Bueno, siempre que te suscribas, que ya sabes que es gratis, y apoyas al canal. Chao, chao.